Beyler ve hanımlar, aziz kardeş ve bacılarımız, bugün bir yıl bundan qabaq bu meydana toplaştığımızın ümumi nəticəsini və bugün gördüyümüz qələbəni yad etmək üçün buraya toplaşmışıq. Buna görə də keçən noyabr mübarizəsi və yaxud xalq hərəkatı adlandırdığımız bu böyük hərəkatın tribunada aparıcıları olan Neymet Penao, xahiş edirik tribunaya gelsin. Los turcos azerbaiyanos primero deben comprender su existencia nacional, aprender y conocer profundamente su esencia, su propio pueblo, su propio idioma, su historia, su cultura y su patria, amarlos, protegerlos, criarlos y protegerlos. En resumen, hoy todos los turcos azerbaiyanos deben poder determinar su destino nacional. Deben necesariamente comprender su identidad nacional y luchar por este camino. Abulfaz Aliyev nace el 24 de junio de 1938 en un pequeño pueblo de Najicheván, conocido como Keleki. En ese momento, Azerbaiyán formaba parte de la Unión Soviética tras ser conquistada en 1920, y como el resto de ese país, vivía en muy malas condiciones bajo el puño represivo de Joseph Stalin. Azerbaiyán sería industrializado durante los planes quinquenales, aunque también contaría con una gran cantidad de granjas colectivas. Este estado era un país mayormente homogéneo, dominado por la nación azerí que se extendía hasta el norte de Irán. La excepción es la región de Karabaj, que es de mayoría armenia, pero que contaba con una importante minoría azerí. Por esto, esta región de Azerbaiyán tendría autonomía dentro de la República Soviética durante el periodo de la URSS. En su costa se encontraban grandes yacimientos de petróleo y de gas, que Alemania nazi intentaría conquistar durante la Segunda Guerra Mundial, guerra en la que luchó y murió el padre de Abulfaz. En 1957 ingresaría en la Universidad Estatal de Bakú, donde aprendió filología árabe. Tras finalizar sus estudios, se dedicaría a trabajar como traductor al árabe en varios lugares dentro y fuera de la Unión Soviética. En 1968 dejaría su trabajo de traductor, se graduaría en Ciencias Históricas y empezaría a trabajar como profesor de Historia, donde comenzaría su actividad política, expandiendo las ideas nacionalistas azeríes. Azerbaiyán, como en toda la URSS, estaba sometida a una poderosa vigilancia de su población. Esta vigilancia se relajaría tras la muerte de Stalin, pero seguiría siendo implacable y total. En Azerbaiyán, esta vigilancia lo principal que buscaba era acabar y suprimir con los nacionalismos que buscaban acabar con el yugo colonial soviético. En 1975 se enterarían finalmente de que Abulfaz se dedicaba a expandir las ideas nacionalistas azeríes en sus clases y sería rápidamente castigado, siendo encarcelado y castigado con trabajos forzados. Un año y medio después sería puesto en libertad, pero sufriría la discriminación que el sistema soviético implantaba en sus disidentes. Esto se plasmó en la dificultad que tuvo para encontrar trabajo. Sin embargo, finalmente lograría encontrar uno, investigando manuscritos antiguos azeríes, y lograría ser ascendido en este trabajo constantemente hasta llegar a jefe de departamento. El sistema represivo soviético
impidió a Abul Fazl y a otros nacionalistas llevar a cabo actividades a favor de la cultura y la independencia azerí. Por esto, Abul Fazl se enfocaría en su trabajo durante este periodo. Sin embargo, este sistema represivo empezaría a ser desmantelado a partir de 1985, cuando Mikhail Gorbachov llega al poder y comienza sus reformas políticas y sociales. Como parte de esta liberalización, Gorbachov destituiría al secretario general azerí, Bagirov, que era un comunista del ala dura, y lo sustituiría con Bezirov, que era considerado más aperturista. Las crecientes libertades políticas y sociales permitieron a Abul Fazl crear, junto con otros nacionalistas, el Frente Popular de Azerbaiyán, que él mismo lideraría y adoptaría el apodo del Chibey, que significa en azerí noble mensajero. Mientras los nacionalistas azeríes ganaban libertad, popularidad y fuerza, esto también le ocurría a los nacionalistas armenios del Karabaj, que empezarían a demandar que esta región se uniera a la República Soviética Armenia. Estas declaraciones pasaron rápidamente a la violencia cuando estos grupos nacionalistas armenios deciden formar milicias para luchar contra el gobierno soviético y así lograr separar Karabaj de Azerbaiyán. Esto comenzaría la Guerra del Alto Karabaj en 1988, en el que los armenios, sus milicias, se enfrentarían al gobierno soviético y a las milicias azeríes que se formarían en respuesta. Mientras tanto, el Frente Popular haría cada vez más y más manifestaciones nacionalistas, logrando obtener mucha popularidad y presionando al gobierno azerí para que declarara la soberanía. Esto significa que las leyes de la República Soviética Azerbaiyán estaban por encima de la Constitución soviética. Estas manifestaciones se irían volviendo cada vez más y más violentas, y la tensión con el gobierno central llegaría a su máximo en 1989, cuando el Frente Popular organiza la ruptura de la valla que dividía la frontera entre Irán y Azerbaiyán. Toda esta tensión acumulada finalmente estallaría el 9 de enero de 1990, cuando el gobierno comunista armenio decide unilateralmente incorporarse Karabaj. El gobierno central soviético y el gobierno azerí no aceptarían esto, sin embargo, se negarían a hacer nada al respecto. Esta sería la gota que colmaría el vaso, y los azeríes y el Frente Popular organizan en Bakú una manifestación masiva que rápidamente se volvería violenta y acabaría en un pogromo contra la población armenia de la ciudad. El Frente Popular empezaría entonces a tomar el control de varios pueblos y regiones mediante la violencia. El gobierno respondería declarando el estado de emergencia en toda Azerbaiyán. Los nacionalistas entonces empezarían a formar barricadas en Bakú para prepararse para el inevitable enfrentamiento con el ejército soviético. Gorbachov dudaría hasta el último momento de enviar al ejército. Sin embargo, el ministro de Defensa y el del Interior le convencerían para enviarlo a Bakú y a Azerbaiyán y así acabar con los disturbios y establecer la paz social. Esta decisión acabó en una terrible matanza conocida como el Enero Negro. Cuatro días después, el gobierno central decidiría sustituir a Bezirov con Mutalibov. Este utilizaría las tropas soviéticas estacionadas en las ciudades para llevar a cabo un pucherazo en las elecciones de octubre de ese mismo año, dándose una mayoría absoluta. La independencia de Azerbaiyán llegaría tras el intento del golpe de Estado de agosto por el ala dura del Partido Comunista, que debilitaría totalmente al gobierno central soviético y abriría el camino para que el 30 de agosto de 1991 el gobierno azerí declare la independencia. Armenia declararía su independencia un mes después, y la guerra escalaría a una internacional,
debido a que Armenia decidiría entrar en guerra directamente contra Azerbaiyán por el control del Karabaj. Mutalibov, mientras tanto, continuaría consolidando su poder, organizando elecciones presidenciales que ganó con un 98,53% de los votos, porque era el único candidato al que se le había permitido participar. Entonces reprimiría al Frente Popular y al resto de disidentes, para consolidar su poder. En cuanto a la guerra, Armenia llevaría la delantera y organizaría masacres en las ciudades que iba capturando poco a poco, como la masacre de Susa, una ciudad casi homogéneamente azerí, que después de la masacre pasó a ser casi homogéneamente armenia. Este país también cortaría la comunicación entre Bakú y Najicheván, lo cual le dio pleno control de este enclave a Heydar Aliyev, que era el gobernador de Najicheván, y que acordaría con el presidente armenio un alto al fuego entre Armenia y esa provincia. El 6 de marzo de 1992, Armenia tomaría el control de Khojaly y llevaría a cabo una terrible matanza de la población azerí de la ciudad, una de las más violentas y sangrientas de esta guerra. Esto sería utilizado como pretexto por el Frente Popular para forzar la dimisión de Mutalibov. Sin embargo, él seguiría en control a pesar de no ser el presidente, y 2 meses después decide reintroducirse al cargo. Esto sería un punto y final para su carrera, ya que le daría al Frente Popular la excusa y popularidad necesaria para llevar a cabo un golpe de Estado, que resultaría exitoso. Müzakeresiz qəbul edəsiniz və onun nəticəsində burada yaşayan cəmaət sakitcəsinə edəcəksiniz. Çox sağ olun. El Frente Popular le daría la presidencia a Isa Gambar, de un partido diferente, para que organice elecciones verdaderamente libres y democráticas en Azerbaiyán. Estas se llevarían a cabo el 7 de junio de 1992 y serían las primeras y últimas elecciones libres en una Azerbaiyán independiente. El Chivey las ganaría con el 60% de los votos y se convertiría en el presidente de Azerbaiyán. Él llevaría a cabo varias políticas nacionalistas, como establecer el manat como moneda del país, permitir el establecimiento de la educación privada, fundar el SOCAR para controlar el petróleo del país, establecer oficialmente las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, establecer la Armada de Azerbaiyán al acordar con Rusia la entrega de su flota del Caspio y pasar el lenguaje azerí al alfabeto latino y convertir a este idioma en la única lengua del Estado. El Chivey buscaría estrechar y fortalecer las relaciones con Turquía y los demás países túrquicos para lograr su apoyo. Sin embargo, el nacionalismo intransigente del Chivey les llevaría a empeorar las relaciones con Rusia, llegando a humillar a los oficiales de este país utilizando traductores para hablar con los rusos, a pesar de que el Chivey hablaba ruso muy fluidamente, y apoyando al presidente tártaro Mintimer Saimiev y su enfrentamiento con el gobierno central, y con Irán, al acusarlo de apoyar a Armenia en la guerra y declarar públicamente que Irán debería entregar las zonas azeríes de su país. Esto aislaría internacionalmente a Azerbaiyán, teniendo relaciones tan solo con Turquía. Este aislamiento internacional dificultó aún más el esfuerzo de guerra azerí. Para compensar esto, el Chivey facilitaría la entrada de mercenarios y milicianos extranjeros en el país para apoyarle en la guerra.
Así, lograría que varios grupos islamistas ultraderechistas y algunos voluntarios chechenos apoyaran a Azerbaiyán en la guerra. El Chivey llevaría a cabo la Operación Goranboy, que lograría que Azerbaiyán tomara el control del 40% de Karabaj, a costa de un gran número de bajas. Sin embargo, esta operación acabaría fallando, ya que Armenia lograría organizar un contraataque y en abril de 1993 tomaba el control de Kalbajar, haciendo así que casi todo el Karabaj estuviera bajo su control. Esta derrota militar debilitaría muchísimo al gobierno del Chivey, con varias dimisiones de políticos y altos oficiales del ejército. Además, hundiría su popularidad al ser incapaz de derrotar a Armenia en la guerra. El Chivey decide entonces destituir al comandante Suret Huseinov y que toda la culpa cayera sobre él. Huseinov se negó a aceptar este castigo y comenzó una rebelión militar en Ganja contra el Chivey, desde donde marcharía hacia la capital para capturar al presidente. Aliyev, el gobernador de Najicheván, viajaría entonces a Bakú y se reuniría con el Chivey y la legislatura, convenciendo a el Chivey para que huyera a Najicheván y así estar a salvo, y a la legislatura para que le nombrara presidente de forma interina. Sin embargo, resultaría que Aliyev estaba aliado con Huseinov y nombraría a este primer ministro. Aliyev y Huseinov organizarían entonces unas elecciones presidenciales fraudulentas, para que así Aliyev obtenga la presidencia de forma total. Ambos hombres gobernarían Azerbaiyán a partir de entonces de forma autoritaria. Onlar tutulub yoxsa yox? Şahitler var, Döyüşçü yoldaşı, yanında olan döyüşçü yoldaşı sinəsindən yaralanmışdır. videoletler var. Özü danışdı. Vəziyyət burada çox mürəkkəb. Çox mürəkkəb. Mürəkkəb bu mənada ki, El gobierno de Aliyev acordaría en mayo la paz con Armenia, acordando ambos congelar el conflicto, es decir, que Armenia controlaría de facto Karabaj. Mientras tanto, la alianza entre Huseinov y Aliyev se rompería en octubre de 1994, cuando Aliyev encarcela a Huseinov acusado de asesinato y comienza a acaparar todo el poder, llevando a cabo purgas y sustituciones, estableciendo un culto a su personalidad y convirtiendo al país en una dictadura personalista. Tras enterarse de la traición de Aliyev, el Chivey declararía que su presidencia era ilegítima y que él seguía siendo el verdadero presidente. Este reclamo lo mantendría durante 4 años, hasta que finalmente tuvo que aceptar la realidad. Aliyev era el presidente todopoderoso de Azerbaiyán. En octubre de 1997, el Chivey regresa a Bakú de su exilio en Najicheván y toma el control de su partido, que había quedado descabezado desde el golpe de Estado del 93. Este era el principal partido de la oposición, con 3 diputados. El Chivey y su partido harían campaña por la abstención en las presidenciales del 98 por el claro fraude que se iba a llevar a cabo en esas elecciones, como habían ocurrido en todas las anteriores. Sin embargo, la debilitación de la salud del Chivey y la incapacidad de su partido de oponerse efectivamente a la dictadura llevaría a la división del Frente Popular en 2 facciones: los clásicos, seguidores del Chivey y contrarios a participar en las elecciones fraudulentas, y los reformistas, a favor de participar en estas elecciones fraudulentas y que eran contrarios a el Chivey. El Chivey lograría que ambas facciones cooperaran para participar en las elecciones parlamentarias del 2000, donde conseguirían 6 diputados. Sin embargo, la débil salud del Chivey acabaría causando su muerte 3 meses antes de las elecciones. Su muerte llevó al ala reformista a imponerse en el partido y a dominarlo. A su vez, este partido, según fue pasando el tiempo y se fue volviendo más permisivo con la dictadura, acabaría perdiendo su relevancia.
En cuanto a Azerbaiyán, seguiría dominado por Aliyev, quien establecería una dinastía presidencialista a cargo del país, y sería sucedido por su hijo Ilham Aliyev tras su muerte en el 2003. A día de hoy, la familia Aliyev sigue teniendo un firme y duro control sobre Azerbaiyán.